Espera un poquito, chiquillo, vengo al tiro. Voy a mientras grabo, vengo al tiro. Ok, chiquillos, siendo las 15:40, damos inicio a la sesión de presentaciones. Eh, Adi voy a presentar y también Javiera, por lo menos dos presentaciones el día de hoy. Mañana, chiquillos, partimos a las 9 de la mañana. eh, por tanto, para que podamos alcanzar, ojalá mañana cuatro presentaciones y ahí estaríamos, creo que estaríamos completos si es que falta alguno, porque creo que son cuatro, porque varios me enviaron video. Así es que, de todos modos, chiquillos, les pido, y si tienen WhatsApp grupal, los que no lleguen hoy día a la presentación, que deberían estar todos presentes siempre aquí voy anotando los que están, para que mañana los que nos alcancen el día de hoy, que está Adi y Javiera, puedan presentar mañana a las 9 de la mañana, partimos las presentaciones, y obviamente y tenemos casi una hora y media, 2 horas casi de presentación. Ok, primero, bueno, antes de partir, chiquillos, les pido las disculpas si es que alguien estuvo el martes a la hora, yo me traspapelé porque recordé que era a las 9:40 y la clase era a las 9, porque los compromisos que habíamos asumido anteriormente. El problema es que yo mi calendario no lo cambié, esa fue la verdad, no cambié mi calendario de teléfono y de ahí me recordé cuando ya había pasado las 9, mucho después. Así es que le pido la disculpa al que haya estado presente a las 9 de la mañana esperando la clase el día martes, ¿ya? Así que fue culpa mía y lo reconozco por el error, el lapsus, por no haber cambiado el calendario. Ya, eso. Adi, por favor, te escuchamos para la presentación y también sus compañeros puedan hacer consultas al final de la clase, o sea, al final de la presentación y yo también hago algunas consideraciones. Adi, tuya la presentación para que puedas compartir con tus compañeros. Gracias. Buenas tardes, compañeros, profesor. Bueno, yo voy a hablar sobre el proyecto del Parque Eólico Calbuco, el cual tiene una resolución de calificación ambiental aprobada por el numeral 163 del año 2019. Mi nombre es Saín Maldonado para el curso de evaluación ambiental. Bueno, el proyecto tiene como objetivo generar energía eléctrica limpia a partir del potencial eólico presente en el área del proyecto. Considera la instalación de 17 aerogeneradores obteniendo una potencia nominal instalada de 42,5 megawatts. Las unidades aerogeneradoras evacuarán la energía mediante una línea de media tensión hacia una línea aérea, la que enviará la energía a una subestación eléctrica dentro del mismo predio, desde donde saldrá una línea aérea que se conectará al sistema interconectado. El proyecto se localiza a 12,5 kilómetros al noroeste de la localidad de Calbuco y se justifica esta ubicación por los favorables índices de velocidad del viento en el área. Con respecto a las becas, este proyecto, este proyecto, ay, no se cambió, perdón, espérenme, ay, no, se me borró una diapo, profe, profe, no sé por qué razón se me borró una diapo.
tendré que continuar. Ya, bueno, la diapo que falta hablaba un poco sobre cómo es sometido este proyecto al sistema de evaluación de impacto ambiental. Eh, Está sujeto a la tipología B y C del artículo 10 de la Ley de Bases sobre el medio ambiente, porque es susceptible a provocar impactos ambientales. A su vez, debe ser evaluado como un estudio de impacto ambiental por lo estipulado en el artículo 11 de la misma ley. También quiero, lo que mencionaba estaría oportunidad, era de que este estudio fue presentado en dos ocasiones durante el mismo año, que fue el año 2016. El primero fue en enero y solamente estuvo dos meses dentro del sistema, porque el titular del proyecto envió una carta de solicitud de desistimiento en la que requería retirar el estudio. 2 días después de que ocurrió este desistimiento, el titular volvió a presentar el proyecto y ahí es donde es admitido a evaluación con la resolución que era la número 99 del 2016. Esto ocurrió dentro de 5 días después del desistimiento. Ahora sí, con respecto a los becos, los organismos del Estado que tienen relación con el proyecto se ven en esta tabla. No sé por qué se está cambiando. No sé por qué se está cambiando solo. Ahí está. Ya. Dentro de los oficios y pronunciamientos sobre el estudio de impacto ambiental, existe un solo organismo que se pronunció conforme sobre el estudio, el cual corresponde al Ceremi de Energía, mientras que los demás mencionaban la necesidad de presentar no solo antecedentes bibliográficos, sino también realizar levantamiento de información en terreno, dentro de lo que sea posible. Por ejemplo, CONAF, que fue la que más observaciones realizó, expresó, por ejemplo, errores cometidos en la cartografía y en los planes de manejo por las especies que se encontraban en el interior del predio donde se va a realizar el proyecto. Otras entidades también solicitaban más especificación en sus áreas de estudio en base a la normativa que los respaldaba. Y también, no sé, errores, mencionaban algunos cosas simples, o sea, no simples, pero sino más pequeñas, por así decirlo, que es como errores en los tipos de documentos que se enviaban. Para este estudio, el área de influencia se obtiene mediante el desarrollo de una matriz de causa y efecto, sintetizada por el método de Moore. Pues se asume que este procedimiento es más estructurado y reconocido para identificar los potenciales impactos y los elementos relevantes del medio ambiente. A contar de 5 etapas se logró en concreto la identificación del área de influencia del proyecto. En la primera etapa se identifican las obras y las acciones del proyecto que podrían generar potenciales impactos. Son analizadas todas las acciones que se realizan en esta etapa del proyecto y se identifican las que poseen potencial influencia en el medio ambiente circundante al mismo proyecto. Y se logran identificar estas 14 que se ven en esta tabla. Siguiendo con la determinación del área de estudio del proyecto para cada sistema ambiental. Aquí se logró definir un área de estudio ecosistémico para cada componente del entorno del proyecto. Esto debido a la necesidad. ¿Por qué se cambia? No sé por qué se cambió solo. Está muy sensible el mouse, por eso está... No, es que no estoy con mouse. Ah, Así que no sé qué pasa. Quizás es que estoy en PowerPoint, entonces ajá. quizás tiene tiempo. Ya, Quizás pero no está importa, esperando, no no sé. te preocupes. No te Ya. preocupes, Abby. Bueno, Bueno, les decía que fue definida un área de estudio ecosistémico eh, debido a la necesidad de obtener información que permitiera comprender los fenómenos físicos, biológicos y sociales del entorno. Entonces, se describe acá que el área de influencia es un subconjunto del área de estudio.
Y a su vez, el área de estudio se divide en 3 sistemas ambientales, que son, como logran ver, el medio físico en azul, el biótico en verde y el antropizado, así lo llaman en el estudio, que prácticamente logra incluir a toda la comuna que está aquí en naranja. Y lo que se logra ver en amarillo es solamente el área que comprende al proyecto. ¿Por qué? Ahí está. En la tercera etapa se describen los elementos del medio ambiente del proyecto de acuerdo al literal E del artículo 18 del Decreto Supremo número 40. Son organizados en función de subsistemas y sistemas ambientales y así entender las interrelaciones entre los elementos del medio ambiente y el proyecto a través de un análisis ecosistémico. Uh, Aquí está. En la etapa 4 se desarrolla la matriz de Moore, donde las filas representan las acciones del proyecto, las 14 que fueron descritas en la primera etapa, y las columnas los elementos del medio ambiente organizados en la etapa 3, anteriormente vista. Aquí es donde se realiza la relación de causa-efecto entre ambos componentes y se concluye que existe una afectación sobre los elementos del medio ambiente por las 14 acciones del proyecto. En esta última etapa se describe el área de influencia por elemento del medio ambiente. Con el análisis de la matriz de Moore y la participación, mencionaba el estudio de especialistas, se justificaba y se describía el área de influencia para cada elemento susceptible de ser impactado y generar impactos significativos. Se justifican todos los elementos. Por ejemplo, pero en algunos, aquí como se logra ver en el elemento del medio ambiente que es geología, a un lado dice no aplica y a su vez se justifica el por qué no aplica. También sucede mucho con los ecosistemas marinos, porque no puse toda la tabla porque era muy extensa, pero eso en ningún caso se aplicaba. ¿Por qué? Porque el proyecto no intervendrá o no según lo mencionado, el medio marino, porque ni siquiera está cerca de la zona costera. Aquí. Dando como resultado esta tabla, que es un resumen del área de influencia por componente aplicable al proyecto, en el cual solo son ingresados los elementos que presentan impactos directos con las etapas del proyecto y las áreas de influencia de estas últimas. Aquí ya está completo, así mismo era como lo mencionaba, estaba estipulado en el estudio. Eh, Continuando con el estudio, se determina la línea de base del proyecto, la cual tiene como la finalidad de escribir de manera detallada los elementos del medio ambiente presentes en el área de influencia del proyecto. Aquí era bastante extenso el documento, así que solamente describí los elementos del medio ambiente en los cuales se basaba esta línea de base. Esta descripción debe ser previa a la ejecución del proyecto, porque tiene como objetivo evaluar posteriores impactos que pudiesen generarse o presentarse sobre los elementos del medio ambiente que describe la misma línea de base. Es como un antes y un después. Cómo está el medio sin el proyecto y cómo puede modificarse o cómo va a ser modificado posterior a la operación del proyecto. Dentro de la información que logré también identificar es que el Servicio de Evaluación Ambiental y el Sistema Nacional de Información Ambiental tienen una página, es como un vínculo, donde están subidas todas las líneas de base a nivel nacional de los proyectos con resolución calificación favorable. Solamente están los estudios de impacto ambiental, recordando un poco la materia de que
dentro de los requisitos mínimos, las declaraciones ambientales no tienen, de impacto ambiental no tienen esto, la necesidad de presentar una línea de base. Ay, aquí se salta 3. Ahí está, ya. Los potenciales impactos ambientales del proyecto se identificaron y estimaron a partir de la descripción detallada de todo lo que vimos anteriormente, y también en un proceso de discusión con los desarrolladores del proyecto, algunos especialistas y un equipo evaluador. Se determinaron las actividades, obras y acciones involucradas que representan fuentes potenciales de impacto o riesgo ambiental, considerando su interacción con los elementos del medio ambiente del área de influencia para la fase de construcción, operación y cierre. Ya identificados los impactos, se procedió a realizar la evaluación de estos por parte del equipo encargado de la realización del mismo estudio, concluyendo que el proyecto presentará impactos de carácter negativo significativo sobre los siguientes componentes, que son los que se ven en la tablita de arriba: flora y vegetación y fauna. Estos dos elementos o esta agrupación de elementos se verán significativamente impactados en la fase de construcción, y mientras que el elemento medio ambiente de población protegida en la etapa de operación. Es así como de este mismo análisis, el titular del proyecto logra identificar la relación de los impactos significativos con los descritos en el artículo 11 de la ley 19.300, y por los cuales el proyecto también a su vez es sometido a estudios de impacto ambiental. Y esto también ayuda para posteriormente la descripción de las acciones que ejecutará el mismo titular o el mismo proyecto para impedir o minimizar estos efectos significativos. Ya. A manera de conclusión, la metodología utilizada en este proyecto permite cumplir con la actual estructuración de los contenidos mínimos que deben presentarse en un estudio de impacto ambiental. Y esta misma estructura permite que los tiempos para la realización de este tipo de documentos sean mucho menores. Comparándolo, dentro de lo que logré identificar era de que habían algunos proyectos que anteriormente de que existiera esta estructuración lograban realizar sus estudios de impacto ambiental o presentar sus proyectos alrededor de, podrían llegar a durar 3 años realizando toda esta documentación. Y según lo mencionado por el Servicio de Evaluación Ambiental y el reglamento, actualmente se demora entre 120 a 180 días, esto con la ampliación de plazo en presentar un estudio de impacto ambiental, lo cual igual va de la mano mucho con el tema monetario, porque la inversión que se debe dar a este tipo de estudios. Y como una conclusión personal, si hubiera tenido la oportunidad de haber participado como un observador del estudio, cuando fue presentado, hubiera considerado relevante el que no se hayan incluido los humedales que se encuentran en el área de influencia del proyecto. Según este documento, según el estudio, no fueron definidos humedales protegidos por la ley Ramsar, pero aunque no fueron identificados por ello, dentro de su análisis de especies de flora y vegetación, incluyeron el pompón. Por lo tanto, sí existen humedales dentro del área del proyecto. Recordemos que estos ecosistemas son de gran importancia para la conservación de la biodiversidad, reservas de agua y para los individuos que extraen y comercializan esta especie. En mi opinión, sí debería haberse presentado un plan de prevención para los impactos en estos ecosistemas. Esperaba que al menos lo tuvieran presente en los compromisos ambientales voluntarios que presentan los mismos estudios. Se ven más, que sí, y se ven más adelante, pero no fue así. No estaban considerados dentro de esos compromisos tampoco. Y dentro del análisis, porque quería ver si este proyecto ya
se lleva a ejecución o no, cosa que no encontré, pero logré dar con esta noticia, que es de hace un mes, y es que las comunidades aledañas al proyecto concurrieron al Tribunal Ambiental solicitando la anulación de la resolución de calificación de este proyecto. Uno de los argumentos que presentaban ellos justo tiene relación con la extracción del pompón, y lo cual es considerado como una intervención, uso o restricción al acceso de los recursos naturales, utilizados como sustento económico del grupo. Y esto es relevante porque es considerado como un efecto adverso significativo sobre la calidad de vida de los grupos humanos. Entonces, por eso que puse aquí la letra C del artículo 11, porque justamente está relacionado con esta tipología. Y por ende, a mi parecer, el titular debió haber identificado al momento de describir su proyecto que ingresaba con esta tipología ambiental, porque de esta manera también así se podría eh, considerar dentro de sus, ay, de sus posteriores análisis y así generar un plan de protección para los mismos humedales. Eso. Gracias por su atención. Gracias, Adi, por tu presentación. Uh -huh. Chiquillos, consulta a su compañera o opinión o alguna eh, o algo puntual que quieran plantear, chiquillos. Javiera, Jimmy, Carla, Ariel, Marco, Cristóbal, a su compañera Adi, con respecto a este proyecto Parque Eólico. Yo tenía, que lo que alcancé a escuchar es que sobre los humedales, ¿por qué no los consideraron dentro del proyecto? Siendo que, como todos sabemos, los humedales son ecosistemas que son de equilibrio dentro de otro ecosistema, por decirlo así, son parte Claro, fundamental. es que no es, para una empresa no es totalmente necesario ingresarlo si es que no está o algún ecosistema bajo alguna ley de amparo. En este caso, los humedales solamente están protegidos si es que están en la ley Ramsar. Y los humedales que están dentro de la ley Ramsar son los humedales que son considerados urbanos. Entonces, para que un humedal sea protegido, tiene que estar dentro del radio, por así decirlo, del plan comunal. Entonces, la única forma de eso es que, por ejemplo, el plan de desarrollo comunal de Calbuco llegue 12 kilómetros más allá del área urbana. Por eso que no están ingresados. Y tampoco veo futuro que estén ingresados por el mismo hecho de que tendría que el radio urbano ampliarse. No sé si me entienden. Eso dice la ley. Sí, sí, gracias. Sí. Ahí me pillaste, Adi, porque yo, claro, los Ramsar están decretados, son, a ver, primero, para ser un área protegida con esa categoría, en la región de los lagos entiendo que no hay ninguno, ¿ya? Ramsar, ¿ya? Para Maullín, si no me equivoco, me pierdo de repente, hay tantas áreas, pero me estoy confundido si Maullín ingresa a esa categoría, pero lo de Calbuco no, estoy seguro, ¿ya? Yo sé que en Valdivia estaba decretado, me puedo perder si Maullín está, creo que no, estoy seguro 100% porque de Maullín estaban decretando santuario de la naturaleza, pero lo que sí ahí me pillaste porque no sabía si el Ramsar es netamente de radio urbano. Lo que Es sí es... que, ¿Mm? sí, es que el Ramsar es como internacional, pero tiene la ley de protección de humedales chilena, se basa un Ah, poco en la ley Ramsar. sí, 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 Eso sí, correcto. Esa eso sí. quiere decir. En realidad no me acuerdo el número de la ley en este Sí, momento, sí, pero sí trabajé con ella. sí, efectivamente, esa sí. La nacional, la que se aprobó, si no me equivoco, este año, hace poco, efectivamente, esa sí, esas son de humedales urbanos, Sí, pero el Ramsar, como tú dices, es una internacional y entiendo que solamente eh, está decretado algunos en el sector de la región de los ríos, el río Cruces, pero no estoy seguro si me pierdo, no quiero caer en contradicción después, pero
entiendo que Maullín me parece que estaba dentro de los Ramsar también, pero voy a revisar en mi base de datos, no me acuerdo. Pero lo interesante acá, la discusión mayor es que se da en la pregunta que se hace, ¿por qué no se consideró? Bueno, la ley es súper clara con respecto a las áreas protegidas o sitio o zona que deben protegerse. Y en este caso, la ley de humedales aparece, si no me equivoco, Adi, tú me puedes corregir, porque yo vi este proyecto, pero no vi el momento que se aprobó. Entiendo que cuando se aprobó el proyecto, la ley todavía no estaba aprobada, ¿cierto? Sí, Ah, ya, el proyecto fue aprobado en el 2019. 2019, claro. Y Sí, la ley de humedales fue el año pasado, este año, si no me equivoco. Por tanto, no estaba dentro de esa categoría. ¿Ya? Pero sí, obviamente es importante considerar los humedales, aunque no estén categorizados, deberían haber sido considerados como un elemento importante, por ejemplo, si el humedal, por ejemplo, yo recuerdo el humedal de Quilo, en caso de Chiloé, yo me acuerdo de un parque eólico Ancud, donde el humedal de Quilo también fue bien criticado en algún momento por las comunidades y pueblos originarios de no haber sido considerado. Pero en el caso puntual de Ancud sí se consideró. Ahora que hay una reclamación con respecto posterior al año 2021, cuando la aprobación fue el 2019, yo creo que es extemporánea, en el sentido de que no quiero restarle mérito a una reclamación, pero en el sistema de evaluación de impacto ambiental, si no se considera algún elemento importante dentro de la línea de base, entiendo yo que no debería ya surgir efecto porque hay un plazo determinado para hacer las reclamaciones correspondientes. Y los que pueden hacer reclamaciones son todos los incumbentes, es decir, los que participaron dentro de la consulta ciudadana o consulta indígena que se haya hecho. Pero eso resorte, Adi, de la otra parte de la sí, de segunda hecho parte. eso quería hablar porque cuando encontré esta noticia fui a ver, porque yo nunca me había metido a la página del tribunal. Ujú. Entonces ahí vi completo, sale como con imágenes también y ¿Ya? videos de cuáles son las reclamaciones y cómo se justifica el titular del proyecto. ¿Ya? Y prácticamente todo tiene que ver con la participación ciudadana. Y también con lo que yo le mencioné al profesor y que le comento a ustedes también, es que este proyecto, o sea, este estudio tuvo una participación ciudadana anticipada en la que el titular y algunos especialistas fueron a estas comunidades aledañas y les comentaron a las personas sobre qué se iba a tratar este proyecto. Pero en ningún caso se habló, o sea, ellos hablaron sobre el tema de la extracción del pompón. Entonces, por lo que estaba leyendo un poco, anticipando, es que el titular del proyecto se justifica en eso, de que en la participación ciudadana las comunidades nunca hablaron sobre el tema extractivo del pompón y de lo que ellos extrañan no estaba dentro del área del proyecto. Mm. Bueno, interesante ahí el punto porque de no haber sido considerado o que los organismos evaluadores no hayan considerado algún elemento del área. Dentro de una pregunta o comentario, tú mostraste que el titular finalmente ingresa el estudio de impacto ambiental por tres elementos. Entiendo por lo que tú presentaste: flora, fauna y el tema antrópico, ¿cierto? Esos tres elementos fueron los que determinaron definitivamente ingresar como estudio de impacto ambiental, ¿cierto? Sí. Como impacto significativo, ¿cierto? Ujú. Ahora, el paisaje no fue considerado finalmente, no recuerdo, yo, ¿verdad? Yo vi este proyecto hace muchos años atrás, pero no recuerdo puntualmente cada uno de ellos. ¿El paisaje no fue un elemento determinante de impacto significativo? Por lo menos lo que tú Eh, viste, no estaba, no, de ¿no? impacto significativo no. O sea, dentro, cuando se realizó el tema de los impactos en el área de influencia, ¿Ya? no se vio afectado. De hecho, dentro de lo que salía, iba a ser como que iba a ser un plus para el tema del paisaje, iba a ser como algo positivo. Sí, verdad. Eso me acuerdo muy bien de ese proyecto que siempre decían ellos que se justificaban el titular de que el proyecto iba a ser positivo para la comunidad, producto de que iba a llegar muchos turistas a ver el parque eólico y habían, bueno, esa es parte de la segunda etapa, yo sé que no es para ahora, pero solamente para adelantar y para que tú lo cuentes después, Sí, y porque planteaba, también, disculpe, porque también decía eso mismo que usted está diciendo, pero también porque ese lugar o esa área donde está emplazado el proyecto
hoy en día, antes, porque todavía no se logra, o sea, no se lleva a cabo la construcción, no tiene ningún valor paisajístico, o sea, no es zona turística. Mm. Claro, no hay ningún plan, una SOI, ni zona de interés turístico, ni de turismo de la comunidad que no esté, o de la municipalidad, que sea considerado como hay un elemento turístico importante o relevante dentro del sector. Pucha, qué lástima porque, mira, no solamente para este proyecto, chiquillo, es para muchos otros proyectos. Yo no sé si se los comenté, creo que sí, pero en clases anteriores, en la cual había muchos reclamantes en otro proyecto de una central hidroeléctrica en el sector de Cascadas, donde iba a ocupar las cascadas. Ahí está, hay un centro también de Universidad de los Lagos, en ese sector hay unas cabañas, y ahí el titular quería hacer un proyecto de hidroeléctrico pequeño que no ingresaba al sistema de evaluación de impacto ambiental por la cantidad de megawatts. Pero una de las grandes reclamaciones que hacían las comunidades es que ese sector era turístico. Y claro, uno escucha hablar de las cascadas, el turismo, mucha gente va para allá, pero no hay ningún documento, ni plan, ni nada que proteja eso. O sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto, chiquillo? Es que finalmente es el SEA o el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental que paga los platos rotos de todos los servicios públicos que deben hacer su trabajo con respecto a temas como, por ejemplo, turismo, que sea importante, sea un sector que sea protegido o a lo mejor darle un valor agregado. Finalmente vienen las reclamaciones posteriores cuando ingresa un proyecto y le dicen, no, es que el SEA no, o no involucró o no ha considerado el atributo paisajístico como relevante e importante. Entonces, claro, el SEA se defiende diciendo que en nuestro país, para poder considerar un elemento turístico dentro de una zona de protección, por ejemplo, tiene que estar decretado o declarado. Y en este caso no está. ¿Ya? Entonces, claro, y no es el caso puntual, y lo comentaba Adi por el tema del paisaje, porque finalmente los parques eólicos lo que más afecta son el paisaje, ¿ya? Por las torres y sí o sí afecta. Pero hay un tema humano, que ahí mostraste las comunidades no recuerdo el nombre de las comunidades que están en el sector ahí, tú las nombraste ahí, la presentación ya, pues, bueno, las comunidades del sector ahí que No están, las nombré, pero son dos. ¿ya? Son dos las que están cercanas. No las nombré porque no quiero equivocarme en pronunciarlas. Ya. Pero por ahí dos comunidades entiendo que tú, no sé si fueron comunidades o un sector que tú nombraste ahí en la presentación, donde aparece donde aparecen cuando tú presentaste el tema del impacto significativo. Hay que buscar flora, fauna y antrópico, y ahí se había nombrado. Ya, pero ahí tú lo puedes buscar después. Pero lo que quiero decir ahí es que efectivamente el tema indígena es un tema relevante en esa área, en ese sector de Calbuco. Y por tanto, ahí hay un tema que ahí, bueno, Adi va después, en la segunda parte, la segunda presentación, tú vas a poder profundizar y ver cuáles fueron los acuerdos, qué medidas de mitigación se tomaron, medidas de compensaciones, si que hubieron, o de reparación, si hubieron, en el sector, ¿ya? Pero no es resorte para esta presentación, sino para la segunda. ¿Ya? Lo que yo quiero es que ustedes se vayan dando cuenta, como mostró Adi en su presentación, las imágenes donde apartían, partían varios, ¿cómo se llaman? Varias imágenes donde muestran las áreas de influencia de cada segmento que se está estudiando, ¿ya? Físico, antropológico, eh, humano o biológico, se va mostrando. Y lo otro que también es interesante es ver las matrices que se van armando. Y para eso, chiquillos, yo les digo, por eso cuando yo digo metodologías, ver las metodologías que se usan, eh, porque son metodologías usadas en diferentes estudios, pero vayan viendo, vayan comparando las matrices utilizadas. Y ahí Adi mostró algunas para la presentación de parque eólico. Entonces, si a ustedes en algún momento van a involucrarse en evaluación ambiental, ya sean como revisores o como presentadores de proyectos, vayan viendo que existen diferentes metodologías para ello. ¿Ya? Adi, lo único que eche de menos, guías del sistema de evaluación de impacto ambiental que hayan utilizado, nos fueron nombradas por el estudio de impacto ambiental. ¿Cómo, profe? No lo alcancé a escuchar.
las guías de estudios del CEA que el estudio haya ocupado, o en este caso el titular haya ocupado como apoyo, ¿nos fueron nombrados en el estudio? ¿Alguna Mira, guía? como para la línea de base, Sí, es que por eso hablaba un poco sobre esa plataforma que tiene el servicio de evaluación donde uno puede encontrar las líneas de base de otros proyectos, ya, porque hay algunos otros proyectos que tienen cercanos también, muy cercanos a ellos, otros proyectos con resolución favorable y se basan también un poco en sacar información de ellos. ya, Pero en este caso eran como 500 hojas donde se explicaba la línea de base, así que me imagino que este proyecto no la tuvo que ir conformando durante iba realizando el estudio. correcto, ya, ok. Sí. Claro, lo más probable es que no sea nombrado. Lo interesante ahí es que existen guías específicas para línea de base, específicamente en flora, fauna, existen en eso, ¿ya? Igual durante las clases que vienen yo voy a mostrar algunas de ellas para que las conozcan, ¿ya? Y ustedes también las descarguen. Como les dije yo anteriormente, en las clases anteriores, descarguen todas las guías, se van actualizando año tras año, algunas, no todas, algunas son antiguas, por lo menos 4 o 5 años o más años, pero otras que van apareciendo durante el tiempo. Entonces son re importantes que se vayan actualizando, producto de que esa les va a apoyar o les va a servir de guía, como dice ahí la guía, para presentar estudios de impacto ambiental futuro. Ok, ¿alguna consulta, chiquillos, para Adi? O si no, partimos con la segunda presentación del día de hoy, de Javiera. Nada. Ya, Adi, muchas gracias. Acuérdense, chiquillos, de enviarme sus presentaciones. No todos me han llegado las presentaciones, así que por favor, las PPT me la envían al correo correspondiente. Ahora que hay más, y recuerden que mañana las presentaciones parten a las 9 de la mañana. Tenemos 2 horas en calendario. Yo sé que originalmente las clases son un poco más tarde, pero como son 2 horas, les pido por favor, chiquillos, que se conecten a las 9 a los que están pendientes para que podamos alcanzar mañana a terminar las presentaciones correspondientes. Profe, Cristóbal, yo le mandé un video con mi presentación, es que estoy en práctica. ya, correcto. Y Sí, ahora y ahora le voy a enviar la PPT. ya eso, envíenme las PPT porque yo las PPT necesito juntarlas todas para subirlas al sistema, Ya, para profe. que ustedes las tengan, ¿ya? Eh, Eso, ok. ¿Se ve Ah, y se escucha? ¿se escucha bien? Todavía no se ve. Ahí. Ahí sí. Ya. Antes de partir, Javiera, solamente un dato. Daniel Albornoz tiene un problema en su video. Le envío la PPT. Si es que no hay cambio, mantengo la presentación que envió Daniela solamente del video. Ya, Javiera, Ya partamos. bueno, esto lo voy a ocultar. Si se deja de presentar, me avisa. Ok, no te preocupes. Bueno, yo voy a presentar sobre el análisis del estudio de impacto ambiental del proyecto denominado Cascada Chile, que se ubicaba el proyecto aquí en la bahía de Ilque, en el seno de Reloncaví. Como se ve en la imagen, bastante cerca de nuestra ciudad acá de Puerto Montt, unos 20 kilómetros más al suroeste. Y supuestamente el complejo iba a ocupar una superficie de 177 hectáreas y unas 80 para la instalación de la planta misma, de las vías de acceso, la cancha de acopio y un puerto que también estaba contemplado, como voy a explicar ahora más adelante, ya que ese puerto iba a recibir como embarcaciones grandes de hasta unos 15 metros de calado y va a ser algo importante. Como ficha técnica, el proyecto se lanzó como tipo aserradero y planta elaboradora de madera. Lo que iban a fabricar iban a ser plantas de OSB. Y aquí quiero hacer un alcance porque no sé si este es el correcto monto de inversión, ya que en la página estaba bastante mal subido este valor, salía 180 puntos y aquí había otro cero. Después había un asterisco, millones de dólares. Y en realidad no sé, me imagino yo, sin comprender mucho, que son 180 millones de dólares. O 180, no sé. La verdad es que esta cifra a mí me genera ruido y no sé, profe, si usted nos puede aclarar después porque no la encontré en ningún documento. Ya lo voy a revisar, pero debería ser 180.000. O sea, yo leo 180.000 millones de dólares, por lo que sale Sí, ahí. Pero, pero no sé cómo le digo, tenía otro cero y un asterisco, por eso no estoy segura. ajá, ok, correcto. Y se puede revisar en la página que está como ese pequeño error.
Ok. Y este proyecto fue aprobado el año siguiente a su postulación en en noviembre del 98. Y contemplaba un volumen aproximado de 925.000 metros cúbicos de madera al año para procesar para la producción de estos paneles de OSB y también de astillas como residuo del OSB. Supuestamente ellos iban a hacer un proceso como muy completo sin desperdiciar nada, ya que también después las astillas iban a ser lo que no sirviera para astillas, calefacción, y no se iba a desperdiciar nada. Y este entró como proyecto por las letras A y B del artículo 11 de la ley, que es el riesgo para la salud de la población debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones y residuos, y esto es por las cenizas que podría producir el tema de la combustión incompleta de este sistema de calefacción que yo les mencionaba. Y luego la letra B, que es de los efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluido el suelo, el agua y el aire. A mí me generaba ruido que solo era en base a la construcción y operación de la planta en sí, y no a la recopilación de sus materias primas. Como que ellos no se hacían responsables, por decirlo de alguna manera, de este recurso natural renovable que van a estar utilizando todo el rato. Pero igual se ingresa por esta letra. Y esos serían como los aspectos negativos principales que remarcan todo el rato en el documento. Y como positivos, claro, la generación de empleos, que el puerto va a dar como un descongestionamiento a Puerto Montt y va como a ayudar al intercambio productivo, y que también va a aumentar como en sí la economía y dice también la calidad de vida de la población local. El área de influencia ellos la dividen en 3 factores, que sería el físico, el antrópico y el biológico. Y se los voy a explicar más detalladamente. Aquí traté de colocar harta información para que mis compañeros, después que tengan la presentación, no tengan que ir al documento a revisar nada. En el medio físico es el recurso hídrico, la geología, geomorfología y áreas de riesgo, el clima y los suelos. Y en el medio ambiente, la vegetación y flora, que la mencionan juntos, y la fauna. Y en el medio ambiente humano y cultural lo dividen en medio socioeconómico y calidad de vida, aspectos arqueológicos y culturales, infraestructura y vialidad, y paisaje y turismo. Y ya una de las cosas que les critican a ellos es que aquí no consideran en el ambiente biológico la parte marina muy detalladamente. Como que ellos no le estudiaron mucho, a pesar de que van a colocar un puerto y van a colocar embarcaciones y todo eso. Y bueno, en el recurso hídrico, ellos mencionan que tienen 2 cuencas en su terreno, que vendría siendo esta la delimitación. Se ve mi mouse, ¿cierto? Y estos son los puntos en los que ellos muestrean. Y si uno se da cuenta, en realidad no abarca la mayor parte de su terreno. Entonces, la metodología que ellos utilizaron casi para todos los puntos fue la de utilizar primero una buena revisión bibliográfica, que eso sí que se les destaca porque como que de verdad realizan hasta estudios históricos del lugar, pero para complementar sus estudios como en terreno no son muy buenos. Los realizan, pero a mi criterio como que dejan un poquito que desear. Luego también en el recurso hídrico ellos entregan esta figura que sería como, mencionan que sus suelos son bastante húmedos, que se podrían llamar como trumados o ñadis, que se les denomina en esta zona, y que el agua es muy superficial, ya que además arriba, fuera del límite de su terreno, hay lagunas, y estas ellos suponen que infiltran y vuelven a como alimentar a todo el suelo con agua y a generar las vertientes y las cuencas. Pero son como suposiciones. Y a pesar de eso, ellos, este análisis igual lo comentan. Y también hicieron un estudio en donde cavaron y encontraron los tipos de suelo disponibles en geomorfología, en geología y áreas de riesgo. Y lo que determinaron como riesgo para este proyecto es que, a pesar de que la composición de la tierra mostraba que los depósitos
glaciofluviales y fluviomarinos eran bastante estables, con alto índice de humedad, pero estables. Siempre va a existir el riesgo de la remoción de tierras o de que un sismo o algo de ese estilo pudiera generar algún derrumbe, porque es algo que se da mucho en esta latitud y en esta parte de la región. Se ha dado en otros lugares y por eso es como algo que siempre tienen que tener pendiente. Y luego en el clima sacan los datos de la estación meteorológica del Tepual y ahí utilizan, o sea, señalan estos datos, pero no los utilizan en realidad para nada. Y bueno, sacan las temperaturas media anual, máxima, mínima y cosas así. También hacen lo mismo con el tema de los vientos y otras variables meteorológicas, en donde entregan como mucho detalle de estos antecedentes. Pero al parecer esto vendría siendo solo en 2 estaciones, según lo que yo leí después. No tenían como problemas en sus como adendas, llamaban, porque decían que no especificaban en algunos puntos también los meses, como en este caso que sí se especifican, como de forma mensual. Como que era importante analizar la estacionalidad y no solo la parte anual. Eso como que señalaban. Porque el tema de precipitaciones, por ejemplo, claro, se ve aquí bien marcado en qué épocas llueve más, en qué épocas llueve menos. Y eso va a afectar directamente a sus procesos porque en algún punto ellos contemplaban el lavado de los troncos antes del procesamiento para generar los paneles de OSB de madera. Entonces, claro, eso va a influir en cuánta agua iban a utilizar y cuánta no. Como les decía, los suelos también ellos especificaban y se basaban en literatura muy rigurosa, como se ve acá. Esto es parte de la literatura y lo puse solo para ver que era como muy detallado. No es tan relevante en realidad. Y en cuanto a la vegetación de flora y fauna, ellos hacen un análisis también de la vegetación de la zona que está como en categoría de riesgo, pero ellos no encontraron ninguna. Y aquí se hicieron un estudio bastante bueno, según yo, en donde hicieron caminatas y usaron hartas metodologías distintas, de mucha literatura distinta, y la trataron como de complementar para lograr hacer esta separación entre árboles en la cobertura superior al 25%, que eran vegetación mayor a 4 metros. Después también tenían la categoría de arbustos y de herbáceas. Y ahí ellos especifican la cantidad de metros y todo. Es bastante detallado. Yo aquí puse como algunas cositas más relevantes solamente. Pero en el estudio detallan varias cosas y todas las especies que ellos encuentran y todo. Eso sí lo detallan harto. Pero una vez más, no lo utilizan mucho. Y mencionan algo interesante, que es que el terreno está muy intervenido por la actividad antrópica de los habitantes de la zona, y que los pequeños bosques que quedan o remanentes de bosque, ellos mismos lo llaman islas de biodiversidad, pero aún así los van a talar. Y acá también muestran un mapa ellos con la vegetación y como las divisiones que ellos hacen entre zonas arbóreas densas, que vendrían siendo como la mayoría de estas partes celestes, porque la otra celeste que está abajo es como de laguna y estaba acá afuera. No se alcanza a ver en la imagen porque yo la agrandé. Después de arbórea semidensa, que también vendría siendo como bosques antiguos. Estos serían los bosques más antiguos y más como exuberantes, se puede decir. Y asimismo estos van siendo bosques antiguos, pero no tanto como estos. Y ya esto de arbustiva abierta, esta categoría es porque se ha ido como talando y se ha regenerado el bosque. Y ya aquí en arbustivas semidensas porque es casi pradera, y acá hay casi puros arbustos y estas zonas como de pradera. Y se nota que no hay como una relación homogénea por esta intervención antrópica que ellos mencionan. Y en la fauna ellos sí encuentran a 4 especies en peligro de conservación en la categoría de vulnerables, que para el 98 estaban dentro de esa categoría y que en la actualidad, según revisé, siguen en esa categoría. Y por lo menos a mí me llamó la atención que estaba la bandurria dentro de estos ejemplares, y revisando me di cuenta de que, claro, la bandurria a nivel nacional se encuentra en calidad de vulnerable, pero a nivel regional no. Y los demás, que sigue el pájaro carpintero negro,
Ahí el Choroy y la Torcasa sí son vulnerables a nivel regional y nacional. Y ellos encuentran también que tanto la bibliografía que estudian como los terrenos que realizaron para hacer estos estudios demostraron que existe la presencia de una gran cantidad de especies. Encuentran 142 especies de vertebrados terrestres, 13 de anfibios, 4 de reptiles, 9 de especies mamíferas y 116 de aves. Aves era lo que más encontraron. Pero también hacen el alcance ellos mismos de que los reptiles quizás no se vieron muchos porque dependen del clima y los días que ellos monitorearon estaba nublado. Entonces, posiblemente hay muchas más especies de reptiles, pero ellos no las avistaron simplemente en sus estudios. También hacen ese alcance. Después, ¿qué otra cosa? En el medio humano y cultural, ellos también recaban bastantes antecedentes de la población, de las actividades económicas de la región. Hablan de que la población es muy alta en términos rurales en comparación a nivel país, que las actividades económicas principales son la agrícola, pecuaria y forestal, y también hay bastante de pesquera y turística, pero en menor medida. Y que en las viviendas de nuestra región, en ese entonces, un dato impactante para mí igual fue que se tienen alrededor de 2 hogares por vivienda, o sea que viven alrededor de 2 familias completas en una sola vivienda. En ese tiempo no era una zona tan urbanizada, estamos hablando del 98. Y también mencionan los servicios públicos que existen, que es educación y salud, y hacen esto como, no sé, pequeña base de datos, donde ellos recaban esta información de municipalidades, o sea, hay entidades de educación municipales subvencionadas y particulares. Y también si hay hospitales, consultorios y postas. Todo eso ellos lo analizan, pero como digo, no lo utilizan para nada. Y en términos socioeconómicos y calidad de vida, también detallan algunas cosas como que lo anterior era para ellos el área como indirecta del proyecto y era lo que sucedía como más en la ciudad misma de Puerto Montt y en la región en general, en la comuna en general, digo. Pero ya a un radio de 2 kilómetros ellos denominan que esa sería como el área de influencia directa. Y que también es un sector costero, o sea, rural, pero costero, de parcelas, se le denomina, donde vivían unas 700 personas, que la ruta es de camino ripiado, como se ve en la imagen, y como todos los antecedentes que ellos necesitaban para mejorar, ellos querían también a futuro mejorar las vías de acceso. Porque también no existe un camino que conecte esta ruta con la parte costera que iba a ser su embalse, entonces también tenían que mejorar ese acceso. Lo que sí había era tendido eléctrico y agua, pero que se abastecía de vertientes y pozos. Y además, algo muy importante que no se menciona hasta como la mitad del estudio es que hay una pesquera que se llama Patagonia, que cultiva hace 15 años antes de la aprobación de este proyecto, salmones en ese lugar, y les voy a hablar de eso un poquito, que ya emplea a unas 100 personas. Y eso era como lo más importante, y que se encuentra afuera del plano regulador de Puerto Montt. Ellos lo que encontraron también muy importante fue en el aspecto arqueológico estos montículos de conchales que vendrían también afectando la implementación de su infraestructura porque después tuvieron que reubicar su punto de construcción por estos conchales que no podían tocar porque eran de importancia arqueológica. Y decían principalmente almejas, caracoles, locos y ostras, y no podían como tocarlos, pues ellos como que igual fueron, no sé, derechos por decirlo de esa manera, que lo mencionaron. No fue como que llegaron y construyeron encima por lo menos. Y encontraron 2. Y en el segundo también encontraron restos cerámicos. Pero ellos decían que lo que ellos encontraron ya tenía remoción, que alguien ya los había removido y que ellos los encontraron removidos. Cosa que en realidad no se puede confirmar y después hubo una polémica igual por esto. Y también mencionan el porcentaje de viviendas en la comuna que cuentan con alcantarillado, electricidad, agua potable y como datos de vialidad de la comuna.
¿Qué más me llamó la atención? En paisaje y turismo, aquí igual se contradicen un poco porque ellos mencionan que el área sí es turística y que su construcción sí afecta el paisaje, pero tampoco no modifican nada en su estudio como para hacer algo al respecto de esto, ya que ellos incluso encuentran en los eventos de la zona que hay un circuito agroturístico entre Huelmo y Ilque, que Huelmo está bastante cerca, y que está la feria costumbrista de Huelmo. Pero al final, aunque ellos encuentran muchas cosas turísticas, igual lo denominan como algo no turístico, ya que esa es la denominación por el Cernatur. Entonces, como que, como mencionaba mi compañera antes, va todo en lo que sale en la legislación y no en lo que se aprecia realmente. Luego, terminando la línea base, ahora tenemos los órganos de la administración del Estado, que en el estudio no se denominan así y que no están detallados así como yo los muestro, sino que los adendum no están encargados en la página, por lo menos yo no los encontré, pero hacen unos párrafos muy largos donde mencionan esto como una y otra vez por cada uno. Esto es un párrafo, esto es otro párrafo y así. Estas como mis columnas que yo marqué con X son los párrafos donde van mencionando que participó esta entidad, esta y así. Yo lo traté de hacer un cuadro para que se vea como más ordenado. Y podemos ver que dentro de los servicios o entidades que participan, tenemos, por ejemplo, a la CONAF, al Consejo de Monumentos Nacionales, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, que participa solo en la EIA, dice en el estudio, pero después como que no se pronuncia, porque hay poca gente, por ejemplo, viviendo en esa zona, entonces no se decía que no se intervendría, no habría movimientos de comunidades y cosas así, pero otras organizaciones que se mencionan y se pronuncian más es, por ejemplo, el Servicio de Salud Yanchipal, por el tema que yo mencionaba de las cenizas y cómo podría afectar eso a la población aledaña. Y otro que se mencionaba mucho era la Subsecretaría de Pesca y el Servicio Nacional de Pesca, por el tema de que ellos decían que hubo una pelea como muy larga sobre si este servicio era compatible o no con la acuicultura local, porque como vamos a ver acá más adelante, aquí, la Asociación de Productores de Salmones y Truchas de Chile, ellos reclamaban que la realización de este proyecto no podría ser compatible con la acuicultura y ahí habían áreas, no recuerdo cómo era esto, áreas no es asignadas a la acuicultura, pero es algo así la abreviación, que están ya categorizadas que sirven para ese uso y ellos decían que les iban a quitar espacio. Pero al final lo que se respondía por parte de la CONAMA en ese tiempo eh, y de los mismos representantes del proyecto era que esto no era posible, que fuera algo incompatible, ya que las áreas asignadas ya se asignan precisamente por ese hecho de que no sería incompatible independiente a futuro si se realizaran otras actividades. Pero ellos fueron como muy cargantes y hay como, no sé, como 10 páginas de esto, de que ellos reclaman, mandaron a hacer un estudio a la UACH y ellos decían que se trataba de un proyecto incompatible, pero no salía el detalle. No sé a qué se referían en eso y porque no está el detalle de esas cosas subidas, porque este es muy antiguo y son como archivos escaneados. Y señalan que en el caso que ellos denominaban incompatible, se iba a cambiar porque ya no se iba a realizar la acción que ellos mencionaban incompatible, que no entendí muy bien, pero a mí me pareció que era el lavado de los troncos, que como que los iban a lavar en el embarcadero y como que los restos podrían afectar, algo así era como el asunto, pero la verdad es que no me quedó muy claro y no hay mucho detalle al respecto. Y otro proceso importante que había como de reclamación era que el estudio no incluía las correntometrías que sí habían en la literatura. Aparte de que no hacían los estudios de batimetría y topografía costera, que era lo que yo mencionaba anteriormente, tampoco se basaron en la literatura existente en ese aspecto porque sí existía. Ellos no la revisaron y no la agregaron. Pero, sin embargo, la respuesta
entregada por la CONAMA es que sí se utilizó la información disponible, entonces no sé, era como contradictorio y esto me llamó la atención. Pero bueno. Y bueno, como análisis personal, la RCA fue bastante difícil de revisar y todos los documentos porque no estaba de forma digitalizada, entonces por ejemplo en el buscador uno no puede escribir las palabras porque no te salen. Y lo que también me molestó un poco era que había mucha falta de títulos. Era como todo mucho párrafo y muy junto, sin espacio. Entonces costaba mucho ver dónde terminaba una idea. Por ejemplo, este debate de los salmones y la acuicultura que no era compatible. Eran de muchas páginas y yo no... Me costaba mucho visualizar en qué momento terminaba esa separación, como en términos estructurales de la RCA. Y como que yo encontré que le faltaba detalles, porque como digo, era como bien ambiguo lo que ellos mencionaban y había como información que te dejaba como más dudas que las que te ayudaba a disipar. En cuanto a las normas y guías, obviamente no había ninguna guía y porque es un proyecto de 1998 y la mayoría de las guías, creo que la guía más antigua es como de 2004 si no me equivoco. Y como decía el profe, las otras son bastante recientes y siempre se tratan de actualizar. Entonces, el proyecto no menciona ni incluye ninguna guía y se basa en el decreto 30, que ya fue derogado por el nuevo decreto 40 sobre el reglamento del CIA y también pero sí se basaba en la ley 19.300, porque la ley es del 94, pero guías nada. Y como conclusión, puedo decir que como decir, el profe tiene toda la razón en que existe mucha información. Igual traté de revisar, por ejemplo, las guías para ver si, como que este proyecto, a pesar de ser antiguo, había hecho algunas cosas bien, pero era demasiada información. Y en algunos casos encuentro que es un poco desordenada. Entonces cuesta de repente encontrar lo que uno realmente anda buscando. Y el proyecto describe mucho, según yo, porque como no pude buscar por palabra clave en el buscador, tuve que leer mucho. Y mencionaba mucha historia de la región, muchas cosas, y sin embargo no las utilizaban o no afectaban realmente su proyecto. Entonces, a mi parecer eso era como rellenar y, y como no sé, como hacer ver que era un buen trabajo cuando en realidad realmente no lo era. Y compararon mucho todos los aspectos de la línea base, los compararon todo el rato con características de Norteamérica que para mí no tienen ningún valor, porque son ecosistemas distintos. A pesar de que en algunos puntos pueden ser similares, no me pareció bien que hicieran esa comparación a cada rato. Y lo que igual más me impactó era que el origen de sus materias primas como que los desligaban y se lo dejaban como a sus a las personas o como a quienes les iban a entregar la materia prima, como que ellos eran responsables de hacer un buen manejo forestal. Pero sin embargo, sabiendo que también en algún punto ellos mencionaban que iban a dar como mucho trabajo a la comunidad aledaña, porque así los pequeños agricultores y los pequeños propietarios podrían venderles a ellos su madera. No, en ningún momento yo encontré algo que señalara que les iban a enseñar a tener un buen manejo de estos recursos o que hubieran hecho capacitaciones o pensado como en planificar bien este recurso que ellos llaman renovable. Pero también creo que es importante destacar que los bosques no solo se pueden cuantificar en términos de cuántos árboles tienen o qué valor le van a dar al volumen de madera que poseen, sino que son ecosistemas vivos complejos y que hoy en día se sabe, y en ese tiempo también se sabía, pero hoy está como más en boga, que al final prestan un servicio ecosistémico, mucho más rico de solo el valor económico que se le puede dar. Entonces, a mi parecer, a pesar de que ellos destacan muchas cosas de los bosques de la región, no los valoran realmente. Como que se contradicen en eso, en que presentan muchos detalles de lo buenos que son los bosques, de los ricos, de los diversos, pero aún así su proyecto consiste en talarlos todos, pues no tienen, por ejemplo, un manejo de ellos como de plantación o algo de ese estilo.
Así que eso sería mi presentación y si alguien quiere ahondar más en el proyecto, aunque no creo porque como les digo es complicado leerlo, ahí está el enlace para cómo ir directamente. Ok, Javiera, muchas gracias. Yo sé que estamos a la hora de casi porque usted empieza su otra clase, solamente Javiera, efectivamente este estudio lo conozco harto porque también lo ocupé para mi tesis en esos años. ¿Ya? Yo soy geógrafo de la Chile, pero yo hice un trabajo en Puerto Montt y lo ocupé, entonces cuando tú estabas presentando la cantidad de información era muchísima, y es verdad, Sí, mucha información de línea de base, pero claro, aquí no es solamente volcar información, sino también aprovechar la información, es decir, cómo el estudio de impacto ambiental en esos tiempos, a lo mejor con falencias todavía técnicas, de profesionales, cómo esta gran información que estaba acá levantada como línea base fue utilizada posteriormente para ver las medidas que venían a continuación, que es parte de la segunda parte que tú vas a hacer en las próximas semanas. Pero lo interesante de esto es la información que existe. Yo sé que es un proyecto difícil porque lamentablemente te tocó, yo te comenté al principio cuando tú elegiste este trabajo, está todo escaneado. Está escaneado y no se pueden, es difícil manejarlo, es como una imagen, por tanto, sí. no está con un PDF actual, la cual uno puede hacer algún, no sé, buscar palabras clave y pues, tratar de ordenar un poco, no se puede. Yo sé que fue difícil y yo sé que leíste mucho para poder llegar a este tema. No sé si hay alguna pregunta, chiquillos, de sus compañeros, pregunta, opinión con respecto a este proyecto. Los poquitos minutos que nos quedan, viendo que ya van a entrar a otra clase. ¿Nadie quiere preguntar a su compañera? Eh, bueno, este proyecto yo recuerdo muy bien porque fue un proyecto bien polémico Sí. a nivel regional. Era importante, muchos discutían que este proyecto era muy importante para la región por lo que significaba como inversión pública, inversión privada, perdón, pero tú lo diste en el clavo en la última, en la conclusión, porque estaba esperando que tú llegaras a este punto. La materia prima, el origen de la materia prima, que es finalmente el árbol. Sí. Y esa es la clave que finalmente este proyecto se, finalmente empezó a tener problemas. Producto de que este proyecto no se hizo finalmente, no se No, ejecutó. no se concretó, pero al final ellos dijeron, estuve leyendo por ahí como noticias y como que decían que no era viable y que ya no lo iban a realizar solo porque había mucha como competencia en el país, pero al final como que se entendía que era porque los grupos ecologistas y muchas personas como que al final metieron mucha presión para que esto no se concrete al final. Era como algo mediático en ese momento. Sí, este proyecto finalmente se fue a Brasil, estos inversionistas, entiendo a un puerto brasileño, no sé cuál, pero se fueron a Brasil por este proyecto Cascada. La región quedó, algunos Qué colocó, bueno. algunos los que no son más ecologistas, muy felices, otros que querían la inversión, quedaron con de brazos cruzados esperando esta gran inversión. Pero efectivamente uno de los grandes temas de este proyecto fue el tema de la materia prima, o sea, de la deforestación que podría haber ocurrido bueno, y sé que ha existido, pero esto habría sido ya el desastre ecológico mayor en mayúscula, porque el materia Sí. prima era la necesidad de la madera para poder hacer estos paneles OSB, como tú decías. Y como tú bien comentaste, dentro de la línea base, uno de los temas fundamentales, y como es un sector portuario, el tema de los conchales. El tema conchales, chiquillos, es un tema regional muy importante, en la cual se encuentran vestigios antropológicos, arqueológicos, vestigios Sí, relevantes, pero le damos poco énfasis a eso, ¿ya? Existen en muchas áreas costeras de la región, pero las nombramos, pero se estudia poco en ese punto, Javier, que tú también lo pudiste nombrar con respecto al tema Conchales. Así que ese tema, chiquillo, ojo con con esta línea base, con ese tema, para la región de los lagos, como proyectos cercanos a la costa, se van a encontrar con este tipo de características o de tipo de problemática en la cual hay que hacerse cargo, ¿ya? No es muchos dicen, un conchal no me entrega mucho, pero el conchal tiene mucha información valiosísima antropológica, ¿ya? Que se pueden rescatar
rescatar de esos lugares, ¿no? Y en la región existen muchísimos, muchísimos. Son, por ejemplo, el tema de los corrales de pesca, en historia, que hay uno historiador, por ejemplo, Pablo Fábrega ha hecho un estudio en la región. También hay de curantos gigantes que se han encontrado, por ejemplo, en el sector de Calbuco, o también de la región de la región, sí, entiendo que también en Puerto Montt, que son estos lugares donde nuestros ancestros ocupaban y utilizaban el mar como sustento de vida, y obviamente era su alimentación, y ahí quedaron muchos vestigios humanos, la cual nos da una información riquísima de lo que era antiguamente, ¿ya? Lo que sí, yo sé que el tema, como tú nombraste, que a lo mejor se entregó alguna información, a lo mejor le faltó profundizar, el tema de... pregunta, Javiera, ¿tú revisaste la carpeta amarilla del estudio de impacto ambiental? ¿Pudiste ver la adenda o no? Las adendas no las encontré. Ah, no estaban, a lo mejor no tuvieron adenda, ¿eh? No, o sea, sí decía que tenía 3 adendas, Ya, pero no estaban arriba. pero las adendas como completas no estaban. Ah, correcto, ya. Capaz que no lo hayan subido. Ahí le puse el enlace igual para que lo revise y no tengan que estar buscando el nombre. Sí, sí, está bien, gracias. Sí, lo que pasa es que yo revisé en algún momento, como yo hice mi tesis en esto, revisé la información, porque lo más probable es que hubieron muchas observaciones con respecto al tema, como el tema marítimo, corriente, el tema de marea, etcétera. Eh, Después yo revisé, y lo más probable es que para mi tesis yo revisé alguna adenda, y estaba harta información, pero efectivamente habían datos, por ejemplo, datos que eran, como por ejemplo, atmosféricos, que se ocupaban y que estaban en el Tepual. Y el Tepual está muy lejano a este sector, por lo tanto, algunos decían Sí, que a lo mejor esa información no era tan válida porque era un punto muy lejano al área de influencia del sector. sí, eso Pero, también lo leí. sí, pero son temas que igual hay que considerar. Acordemos que este es un proyecto bien antiguo. Ya Sí, tiene ya. igual otra cosa que reclamaban era que en algunas partes había inconsistencias en valores que ellos entregaban como de generación de residuos, Ujú, pero se defendían diciendo que en todos los casos siempre ellos colocaban como la mayor cantidad, no sé, por ejemplo, de cenizas que se podía producir, pero en ese caso ellos explicaban, no sé, pues, si fuera por X chimenea, por ocupar X equipo, entonces ellos habían ocupado el valor máximo que la persona que vende el equipo les daba como valor que ese equipo podría producir en contaminantes en una producción máxima y ya como en el peor de los casos. ujú. Entonces ellos colocaron siempre esos valores en el estudio, como en el peor de los casos, y que en todos esos valores siempre en la práctica iban a ser menos la generación de residuos. Correcto. Sí, bueno, no quiero pensar si este proyecto se hubiera hecho el día de hoy, si hubiera estado, hubiera estado. Acuérdense, Puerto Montt ha crecido muchísimo para ese sector, la cantidad de viviendas que hoy día existen, y más encima con, recuerden, a lo mejor ustedes son mucho más jóvenes que yo, obviamente, pero en un momento el puerto de Puerto Montt estaba lleno de chips, eran cerros de chips. Hoy día estos se fueron más para Calbuco, para allá están el puerto más grande del parte público, pero, pero en un momento estuvo en Puerto Montt mismo, en pleno centro. Entonces no me quiero ni imaginar qué hubiera pasado si es que este proyecto se hubiera aprobado, se hubiera invertido finalmente, y se hubiera instalado, y hoy día las reclamaciones como han sido, producto de que es un proyecto específicamente portuario, pero con un fin que era forestal, ¿ya? Entonces, como tú Sí, dices, Javiera, hoy día con el tema de contaminación atmosférica en la zona, el chip no se está utilizando hoy día se está prohibiendo como materia prima para industria. Por ejemplo, en el caso de Osorno había mucha industria que usaban chip. Yo vi, eran galpones gigantescos de chip para materia prima para poder calefaccionar y para poder hacer andar la industria. Y eso hoy día ya está obsoleto, producto de las nuevas normativas ambientales. Por lo tanto, en Puerto Montt va a ocurrir lo mismo con el plan de descontaminación. Entonces, claro, a lo mejor fue fue un acierto haber no invertido, porque a la larga iba a provocar un problema mucho mayor, y de controversia en el futuro, ¿ya? Y lo sí. más probable es que eso lo haya considerado el inversionista, y finalmente ya no hace este proyecto. Ok, ya, Javiera, lo dejo para que ustedes puedan entrar a otra clase si es que tienen, y mañana, chiquillos, a las 8.
Perdón, a las 9, perdón. 8, a las 9 de la mañana para que puedan presentar. ¿Ya? Eso, chiquillos. Mañana, ojalá podamos terminar con todas las presentaciones. Chao, profe. Vale, profe, chau. Chao, chiquillos. Chao. Vale, profe, chau, chau. Chau, chau. Chao, profe. Chau.